Ghostcast, el podcast donde lo racional y paranormal convergen en nuestra realidad. Semana a semana, descifraremos los más escalofriantes secretos que nos acechan desde las sombras. Prepárate para abrir la puerta y acompañarnos a través de lo inexplicable. Así que ponte cómodo, apaga las luces y exploremos lo desconocido. Muy buenas noches para todos. Un saludo cordial nuevamente. Es agradable tenerlos aquí con nosotros para compartir un temita más que tenemos en esta noche. En este Ghostcast que hemos preparado pues un poquito cargadito de información. Mi nombre es Andrés Porras y hoy me está acompañando nuevamente, y como todos estos episodios, Esteban. Hola, muy buenas noches a todos. Para mí, como siempre les digo, es un gusto y un placer estar por acá compartiendo este nuevo capítulo con ustedes. Traemos un tema muy bueno, ojalá que les guste. Y esta noche nos acompaña, como siempre en todos los capítulos, desde el inframundo, Lucho, para hacernos una pequeña introducción del tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Y para eso te invocamos, Lucho. En lo más profundo de la noche existe un ritual que pocos se atreven a nombrar: el exorcismo. Un enfrentamiento directo entre la fe y aquello que habita en las sombras. Su origen se remonta milenios atrás, cuando antiguas civilizaciones ya intentaban expulsar presencias que corrompían el cuerpo y la mente. Pero fue en la Edad Media cuando el rito tomó forma, convirtiéndose en un combate espiritual documentado por la Iglesia. Pero, ¿cómo saber en realidad quién está poseído? Primero, una fuerza antinatural conocida como sansonismo. Segundo, cambios abruptos de voz y conducta. Y tercero, aversión violenta a lo sagrado, una reacción instintiva ante cualquier símbolo de luz. Cuando estas señales se unen, no estás frente a un simple trastorno, estás frente a algo que no pertenece a este mundo. Pues bien, el tema del exorcismo es el que nos reúne en esta noche para conversar un poquito, para quitar tal vez algunos mitos que existen, y también pues introducir un poquito el tema de la parte oscura, de qué es lo que pasa con una persona que se considera posesa. Así a grandes rasgos, pues tal vez lo importante sería definir qué es un exorcismo, que para los que no están familiarizados con el término o en realidad lo de la práctica, el exorcismo básicamente es una práctica religiosa que se realiza sobre una persona con el fin de expulsar un demonio, en el entendido de que esa persona pues tiene ciertas manifestaciones que no son compatibles con algún tipo de enfermedad. Sí, o con algo que la ciencia pueda explicar, y después se recurre a realizar un exorcismo, que generalmente, por lo menos los que nosotros conocemos, los hace un sacerdote que tiene que estar autorizado, pero también por el tipo de culturas, de lugares, pues también hay cierto tipo de personas que realizan este tipo de prácticas como oraciones de liberación, y creo que lo hemos conversado también, el tema de limpias, y depende del lugar y de las posibilidades también de las personas. Correcto, Andrés, y que creo personalmente que tal vez llegar o la parte más complicada es llegar a poder determinar que una persona realmente está poseída, porque antes de llegar a ese punto, antes de llegar al exorcismo, que sería la liberación de esa persona, poder llegar a determinar que la persona realmente está poseída, creo que hay que hacer una serie de descartes de varias situaciones que pueden pasar.
se me ocurre que lo primero, esta persona en cuestión tiene que tener algún tipo de antecedente de que haya realizado o abierto alguna puerta a lo paranormal o hacia algún ente demoníaco, dígase espíritu, dígase demonio, porque creo, o por lo que hemos conversado en otros podcasts, me parece que no es que simplemente un demonio elige a una persona al azar y decide poseerlo y listo, sino que esa persona tuvo que haber abierto la puerta, dígase jugando Ouija, dígase haciendo algún tipo de ritual o tratando de comunicarse con algún espíritu o algo más allá, y posteriormente descartar toda la parte fisiológica, que podríamos tratarse de enfermedades físicas, enfermedades psiquiátricas, para ya poder determinar que esa persona realmente está poseída por algo más, por un espíritu o por un demonio. Sí, el tema del exorcismo, yo creo que nosotros, Esteban y yo, sí es algo que hemos conversado bastante y hemos analizado mucho en tertulias de que nos sentamos a hablar sobre el tema. Obviamente dentro del entendido de que por ejemplo, la práctica católica es un ritual súper antiguo, y durante todo ese proceso de años obviamente han habido cosas que hay que ir descartando hasta tener, digamos, de alguna manera un ritual oficial, y que, como decías vos, bueno, entran un montón de cuestiones fisiológicas y trastornos y todo eso, que dentro del mismo estudio que hace la iglesia, pues todo eso ha tenido que irlo descartando. Entonces, así como punto inicial, el exorcismo es como la última posibilidad para descartar algún tipo de patología que no sea una enfermedad, digamos, física, mental, sino que ya se ha recorrido todo un camino, han habido pues estudios médicos, y ya llega el punto de que la persona no mejora, o más bien empeora, y las personas, generalmente la persona, bueno, no necesariamente creyente, porque yo creo que eso pasa también en gente que ya tal vez no cree o no es una persona de fe, y de momento pues recurre a toda la parte médica sin ninguna solución. Entonces pues entra la parte ya propiamente del exorcismo. Correcto. Y bueno, ahora creo que mencionaste algo importante. Nosotros, como bien lo dijiste, Andrés y yo vemos este tema desde el punto de vista del ritual católico o el ritual romano de exorcismo, porque es la religión que profesamos. Pero también no tengo duda de que otras religiones también tengan su ritual o su manera de realizar un exorcismo en caso de que ellos lo consideren necesario. Entonces damos esa apertura también. Nosotros hablamos desde lo que conocemos, pero no tenemos duda de que X religión también tenga su propia forma de enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, pues como decíamos, qué difícil la parte de o cómo será esa parte, ese primer momento donde llega un sacerdote, llega un pastor, donde está la persona que ya ha venido con una serie de manifestaciones, y qué tipo de evaluación hacen ellos para decir sí está bajo la influencia de un espíritu o un demonio. Ok, sí, porque ahora que conversamos un poquito, hay que unos cuatro variantes, digamos, o variables que uno tendría que considerar, y eran, lo que hablamos un poquito era pues el tema de la manifestación de la fuerza. Ajá, que hay personas que manifiestan una fuerza excesiva, exagerada, teniendo en cuenta el tipo de persona, el peso, la altura, incluso su condición de hombre o mujer. El tema de cambios de voz. Ajá, correcto. Hablamos también de el tema de las lenguas, de los idiomas, y una que para mí es de las más importantes, el rechazo, digamos, a cosas sagradas, crucifijos, oraciones, un rosario. Antes de entrar a ese tipo de manifestaciones, cualquiera de esas, yo sé que hay más, pero esas son como que las más comunes, o por lo menos las que las películas nos
nos venden, digamos, de alguna manera. Que ese es un paréntesis que habría que tener en cuenta, que el exorcismo no es tan dramático y tan exagerado como lo presenta Hollywood, pero sí tiene cosas que uno, obviamente, por eso lo conversamos aquí. Hay cosas que tiene que sí son un poquito complicadas. Lo decías al principio, que lleva a una persona pues a ser poseída. Bueno, algún tipo de brujería, o que abrió alguna puerta. Ya lo hemos hablado en otros episodios, el tema de la brujería, de los amarres, y claramente, y esto lo digamos porque como es un tema que hemos hablado tanto, ya esto es información que nosotros manejamos. Casi que la mayoría, por no decir que el 97%, casi un 100% de las posesiones, es porque la persona tuvo algún tipo de contacto con brujería, con cuija, con algún tipo de invocación, que en un episodio lo hablábamos, que era como lo más... Está el típico de que quiero hablar con mi abuelito muerto, entonces sí. Lo invoco, y al final lo que estamos llamando son otro tipo de entidades. Ajá, y son esas entidades que están prestas a ver a qué, digámoslo así, de alguna manera, a qué se le pegan. Correcto. Entonces empieza el típico: escucho sonidos, que me mueven cosas, que veo sombras, olores. Esto lo digo por testimonios que conozco de el tema olores y sonidos. Es como lo más común. Entonces ya la persona empieza a ver un malestar en la persona, en el sentido de que ya es una persona que se vuelve un poco más agresiva. Ya olores es muy común, y en uno de los archivos que tenemos de Ghostcast, que tal vez podemos poner el enlace ahora para que lo puedan seguir, donde hablamos del hombre del sombrero. Muchas personas que han visto este ser, este ente, que es una figura negra con un sombrero que se manifiesta en el cuarto cuando están durmiendo. Yo hablaba un poquito de los olores. Generalmente es ese olor a cigarro, donde en la familia no se fuma. Entonces siempre hay ese tipo de olores. Y uno que me parece muy curioso, porque el testimonio lo tengo de una conocida. En la casa empezaron a aparecer insectos, pero tal vez insectos que tal vez no son muy comunes, como tal vez un alacrán. Y no es un alacrancito de los que tal vez nosotros aquí por la región pues no es muy común, pero si hay, son muy pequeños y inofensivos. Pero que en la casa de ella se manifiesta un alacrán grande. Que ya uno dice, no, ya con que aparezca un alacrán ya es un poquito extraño. Y ya uno tan grande, esta persona tenía, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones, ese olor a humo de cigarro, y insectos, alacranes que aparecían en la casa. Más allá de lo que hablábamos en las psicofonías, que tal veces a veces uno no les pone atención, pero obviamente era una persona que tenía sonidos, que veía sombras, pero que tal vez no le prestaba tanta atención. Correcto. Ese también por un testimonio de una persona conocida, también llegué a escuchar mucho sobre la infestación de este tipo de animales. Alacranes, escorpiones, gusanos de estos grandes que tienen un montón de patitas, que no son, y tal vez en una zona residencial que no hay, por decirlo así, un potrero cerca, que no hay una zona boscosa cerca, que no es común que aparezcan este tipo de animales, y aparecen seguidamente en la casa, y simplemente aparecen ahí. Entonces creo que también hay que poner atención a ese tipo de cosas. Manifestaciones que conozco, moscas, mucha mosca. Sí. Que como decís vos, tal vez no es algo tan, o sea, moscas depende del lugar y incluso de la hora. No estamos hablando de 5 moscas, 4 moscas, estamos hablando ya de muchas. Sí, yo conozco por experiencia propia una pared que se llenaba de muchas moscas. Nosotros estábamos pequeños, pero sí era algo
Después sí nos dimos cuenta que era que había algo, pero la pared se llenaba de moscas. Y eran moscas muy curiosas porque no volaban. O sea, solo estaban paradas ahí. Si vos te acercabas, no se espantaban. Solo estaban ahí pegadas en la pared. Okay. Y creo que para desmenuzar un poquito lo que mencionaste ahorita de los pilares que pueden hacernos ver que realmente hay una posesión demoníaca en una persona, lo de la fuerza y lo que se conoce como sansonismo, y estamos hablando de una fuerza desmedida en una persona que en condiciones normales no tendría esa fuerza. Por ejemplo, podemos hablar de una persona joven de unos 15, 16, 17 años, una persona menudita, que se necesiten 3 o 4 adultos grandes para poder controlar a esa persona, y aún así que no lo logren, que los haga para todos lados, o como decimos en Costa Rica, que los revuelque. Y ahí estamos hablando que no es una situación normal. Entonces estamos hablando de una fuerza desmedida en una persona que normalmente no la tendría. Ok, te pongo la contra. Ajá. Porque eso lo hablamos ahora también, y hay un montón de circunstancias que, bueno, esta es una manifestación, pero se explica por esto y esto. He visto gente que se dedica pues a tumbar, digamos, el mito de ciertas cosas, y una de las que de los argumentos es que, bueno, depende de la circunstancia, el estrés y la adrenalina y todo el tema. Una persona depende de la condición, o sea, no depende de cualquier condición física, puede incluso llegar a levantar un carro si fuera necesario. ¿Eso es posible? Ok, desde mi punto de vista y el conocimiento debido a mi profesión que adquirí en mis estudios, te puedo decir que el ser humano está diseñado para que cuando bajo condiciones de estrés se liberan un montón de sustancias químicas en el cuerpo, entre ellas la adrenalina, cuando, como te digo, en una situación de estrés, de susto, de nervio, de miedo, y eso hace que el cuerpo se cargue, por decirlo así, para dos opciones: luchar o huir. Entonces, en una situación de estrés, tus músculos se cargan de energía, tus pulmones se llenan de aire para luchar o huir. Entonces, por eso pasa muchas veces que a una persona que asaltan, a una persona que va a tener un enfrentamiento o algo así, o lucha en ese momento o corre, huye. Y probablemente lo haga de una manera que no lo haría en condiciones normales. O sea, una persona que tal vez nunca ha corrido y corre 10 metros se está ahogando, pero en una situación de estrés fuerte puede correr 100 metros a una velocidad alta, o puede ser que si un perro viene detrás tuyo, vos corriste, te brincaste una cerca, te brincaste una tapia, y cuando llegaste allá y ya pasó el peligro, que ya tu cuerpo se estabilizó otra vez, vos decís: ¿en qué momento me brinqué esa tapia? ¿O en qué momento corrí tanto? Entonces el cuerpo sí tiene cierta capacidad para subir su reacción, pero aquí ya estamos hablando de otro tipo de niveles, digamos. Como te digo, un niño de 15 años que con 4 adultos más grandes, más fuertes que él, y aún así no lo pueden controlar. Es cierto, habrá gente que dice: sí, es que la adrenalina, que es que una cosa que la otra, pero siento que ya es otro nivel, digamos, ya no es normal, ya podría haber algún tipo de influencia. Podemos mencionar el caso de Annalise Mitchell, que por cierto acá tenemos un videito, ojalá que puedan meterse y verlo, que está súper interesante también. Ahí relata sobre esta muchacha que ya estaba en una situación donde ella ya estaba desgastada, estaba demacrada, estaba delgada, no comía, y aún así en sus momentos de alteración se necesitaban hasta 6 personas, 6 adultos, hombres fuertes para tratar de controlarla. Y te estamos hablando, que eso lo pueden ver en el video, era una muchacha que estaba delgada, que no comía, estaba débil, y necesitaba 6 personas adultas para poder controlarla. Entonces, y ahí vamos un poquito más allá de la reacción normal del cuerpo. Los que no conocen el caso pueden ir al video, de paso dejan su like y se suscriben. Y bueno, es de los casos de los más comunes. Y lo sorprendente del caso es que obviamente está documentado, hay fotos y todo eso. Entonces vos ves a ese tipo de persona. Ok, el cuerpo humano, me estás diciendo que puede reaccionar de cierta manera. Pero hay situaciones en las que ya uno
digamos, no es algo que sea factible, posible, y este caso es muy, muy ilustrativo porque ella es una persona completamente desnutrida y correcto. que tenga que someter a las 6 personas. Ok, sí existe una posibilidad de que algo influya en el cuerpo de una persona que está posesa para que pueda expresar o experimentar y los demás puedan notar que sí es una persona que tiene más fuerza de lo normal. Correcto. Y, ok, está ese punto de la fuerza desmedida o el sansonismo. Pasamos al otro que mencionaste, que fue el tema de las lenguas. Claramente tenemos, bueno, muchos conocemos personas políglotas, que son personas que tienen capacidad por su estudio y por la preparación que han tenido de hablar muchos idiomas. Y pues es una capacidad que tiene el ser humano de aprender siempre. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una persona que hasta el momento, por decir, en el caso de nosotros, es una persona que solo habla español, y al estar bajo la influencia de un ente demoníaco, espiritual, maligno, aparece de la noche a la mañana con la capacidad de hablar fluidamente cualquier otro idioma. Y dígase idiomas conocidos, inglés, alemán, francés, pero también se habla mucho de lenguas muertas o utilizadas en el pasado hace muchos años. De hecho, creo que las más comunes son así como que te hable en hebreo. Ajá, correcto. Y latín. Hebreo, ajá, latín, arameo, ajá, que son lenguas que, si bien es cierto, pues, puedes estudiarlas, puedes tratar de aprenderlas, pero las personas que manejan este tipo de lenguas han tardado años en poder estudiarlas, porque no son, la palabra lo dice, al ser lenguas muertas, no es como que ahorita vos puedes ir a Francia, y es un país donde hablan claramente francés, y no vas a ir a algún país donde en este momento hablen hebreo y pues puedas exponerte a ese idioma. Eso que decís de puedas exponerte, porque el argumento para tumbar ese mito es que, bueno, hay personas que tal vez entran en la condición de posesión, pongámoslo entre comillas, y empiezan a hablar fluidamente en hebreo. Bueno, que es que tal vez esta persona por A o por B estuvo, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, en alguna comunidad judía, y estuvo expuesta a ese tipo de lenguaje y todo, entonces ahora en la condición psiquiátrica en la que está, pues logra manifestar no es, entonces, o sea, puede pasar, pero no fluido. Correcto. Bueno, ahora lo hablábamos fuera de cámaras, que personalmente no creo que se pueda dar de esa manera, porque si bien es cierto, podemos estudiar un lenguaje. Ahora lo decíamos, nosotros por lo menos acá en la educación básica de Costa Rica, desde la escuela y colegio todos llevamos inglés, llevamos hasta a veces francés, y si bien es cierto, puedes aprender a decir buenos días, buenas noches, gracias, un saludo, hola, ¿cómo estás? Este tipo de cosas, pero de pasar de estas frasecitas que aprendemos a una conversación fluida, una estructuración de frases con sentido y demás en un idioma que nunca estuvo expuesta o fue una exposición mínima, pues te dice que hay algo más ahí. Ok, yo podría en ese caso, en una situación de estas, por mi exposición al inglés, por alguna situación psiquiátrica, llegar en algún momento a manifestar cosas en inglés, pero no a un nivel, ¿cómo sería? Nativo, y inglés nativo, como sí. Sí, porque vamos, yo puedo decir palabras o frases muy básicas, pero una persona que no está expuesta al latín, al hebreo. Exactamente, ¿de dónde lo sacas? O casos que ve uno de una señorita en un pueblito y que te hable perfectamente alemán sin necesidad de o sea, es que como una persona, como decís vos, que no está expuesta a ese entorno, llega, el cerebro no tiene esa capacidad de inventar palabras en alemán. No. Y sobre todo que no es simplemente decir palabras al azar, sino obviamente, como te decía, hay frases estructuradas, pueden sostener hasta una conversación. Por ejemplo, un sacerdote que está realizando el exorcismo, que sí, durante muchos años se ha preparado en latín y podría mantener una conversación con otra persona que hable latín, en ese momento con la persona posesa sostiene una conversación fluida, y obviamente la parte del sacerdote se entiende porque lleva muchos años estudiando esta lengua,
pero la otra persona que no, entonces, ¿cómo lo explicas? Digamos, siento que el cerebro no tendría esa capacidad, digamos, no es que nosotros tenemos algo ahí oculto y en algún momento se abre y un archivito en alemán o en latín. Correcto, brotan ideas, okay, o brotan conocimientos. El cerebro tiene una capacidad increíble para aprender números, música, letras, idiomas, eso no hay duda, pero necesita una exposición y necesita una preparación, no nace de un día para otro. Entonces ya es una señal de que sí es algo correcto, extraordinario. Eso del bueno, ya hablamos un poquito de él, la fuerza, uh-huh, que eso se presenta una fuerza exagerada, que puede ser dentro de lo común, porque el cuerpo humano podría hacerlo, pero en situaciones en las que no debería. El tema de los idiomas, empezar a hablar algo que no está, una persona que no está expuesta a ese tipo de entorno ni conocimientos. Que me llama mucho la atención y está documentado en los archivos de los Warren también, que es el cambio de la voz o el tono de la voz. El video que estuve viendo de estas muchachitas del caso que estudiaban los Warren, ella empieza a hablar como un hombre. Ajá. Que entiendo que es la manifestación de un señor que vivía en esa casa, se manifestaba a través de la niña, uh-huh, y hablaba con voz masculina. Uh-huh. Entonces también hay sonidos guturales, uh-huh, pronunciaciones, ya sea en otro idioma, con otro tipo de voz. Eso entendería que, bueno, uh-huh, siento que vamos a lo mismo. Siempre está la gente que trata de explicar o justificar este tipo de cosas. Yo personalmente vuelvo a lo mismo. Creo que bueno, y tal vez ahí Andrés nos pueda colaborar en esa parte, ya que Andrés es músico, sobre la voz. O sea, entiendo que vos puedes entrenar tu voz, puedes entrenarla para cantar, para hablar, para hacer cambios de notas, pero de ahí a tener una vocalización, si es una mujer como un hombre con una voz tosca, grave, también siento que o sea, todo tiene un límite. Pues una mujer puede tratar de hablar un poco más grave, más fuerte, pero ya hacer una conversación fluida en un tono de voz que nunca se le ha escuchado, siento que no, o más bien que nos puede dar un indicio más de que hay algo, una influencia espiritual o demoníaca. Aparte, también se han documentado casos en el exorcismo que salen más de una voz de la misma persona. Entonces eso todavía más nos da a entender que ya es otra cosa, porque puedes cambiar tu voz, puedes ponerla más grave, más aguda, pero que de una misma persona salgan 2, 3 voces, creo que ahí es más que evidente que hay algo más. Y es que, a ver, también estamos hablando de varias manifestaciones que puede ocurrir, pero llega un punto en el que estas manifestaciones no son aisladas, no es en el que un momento lo escuchaste hablar más grave, uh-huh, o con doble voz, uh-huh, sino que empieza a ser más frecuente, uh-huh, y más frecuente, y ahí es donde generalmente, obviamente ya se levanta una alerta de que esto no es natural, uh-huh, esto no es algo psiquiátrico, ni de medicación, ni de un tema de que tenga que estudiarse, sino que ya hay algo que está de verdad afectando a una persona. Aparte de que, como les decía al inicio, la conducta de la persona cambia. Es una persona que empieza completamente a ser más agresiva, uh-huh, empieza, esto se los cuento porque esto sí es testimonio que escuché de un sacerdote. Él tal vez no tenía una autorización para hacer un exorcismo, pero un sacerdote tiene la capacidad de que si una persona tiene algún tipo de manifestación o algo que la familia note que no está bien, pues existen tipos de oraciones o lo que llaman sacramentales, la medalla de San Benito, el agua bendita, la sal bendita. Este sacerdote nos contaba de una muchacha que él tuvo que ir a visitar, y solo esto recuerdo, pero sí es muy peculiar. La muchacha, estoy hablando de una muchachita tal vez entre 12, 14 años. El padre llegaba a la casa
y ella buscaba siempre como los rincones de la casa que estuvieran más oscuros. Ella siempre se buscaba los rincones, la oscuridad, la sombra. No tanto esconderse, sino como que no estar expuesta a la luz. Era un signo que el padre en ese momento nos contaba, que también lo hace curioso. Y como te digo, no es que son cositas aisladas que van pasando. Llega el momento en que todo se acumula. Al mismo tiempo hay sonidos, al mismo tiempo hay olores, al mismo tiempo hay manifestación de voces. Y también hay, antes de pasar al otro punto, que era la adversión a objetos sagrados, también hay algo que lo termina de confirmar, por lo menos para mí. Y obviamente al llegar un sacerdote, al llegar el padre a ver qué es lo que está pasando en esa casa, con esa persona, con ese muchacho o muchacha, y estas manifestaciones se empiezan a producir, siento yo que es como provocar el ente que está ahí adentro poseyendo a esa persona, porque claramente ese ente sabe por qué está el sacerdote ahí. Sí. Entonces es una forma como de provocarlo o de excitarlo de una manera de que él diga, esta persona, este sacerdote viene por mí para sacarme, para que yo libere a esta persona y tiene un propósito de que esté aquí. Viene por mí. Sí. Entonces creo que eso hace que se altere y todas las manifestaciones, como vos decís, se den prácticamente que al mismo tiempo. Y es algo que no... A ver, nosotros vemos algún documental o alguna película y es algo que pasa en cuestión de 2 horas. Obviamente, porque el tema de la producción y todo, pero estamos hablando que hay exorcismos que duran meses. No es simplemente llegar, hacer las oraciones que hay que hacer y se va ¿cómo se llama? A hacer un remolino en el cuarto y van a volar las camas y todo, sino que progresivamente se va haciendo una cita, una vez a la semana, 2 veces a la semana, donde el padre tal vez llega un día, hace las oraciones del ritual que tiene que hacer y tal vez no pase nada. Tal vez en la siguiente cita, pues tal vez logró de alguna manera entablar alguna conversación, pero tal vez a la siguiente otra vez no pase nada. O sea, no es algo tan extravagante de lo que sí, de lo que... Porque eso es algo que a mí sí me genera duda, y tal vez vos puedas explicarnos un poquito más. Por decir algo, no lo conozco realmente porque es un documento, el ritual como tal es un documento que no es que te encontres ahí en internet, pero por ejemplo el ritual que tenga 5 pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, el sacerdote lo aplica tal cual el ritual, llega al paso 5 y no pasó, no pudo liberar a la persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se repite? ¿Se vuelve otro día? ¿O se repite hasta que se logra el cometido? ¿O se eleva a una autoridad eclesial mayor? ¿O qué es lo que pasa ahí? Yo entiendo que es así. A ver, obviamente el sacerdote tiene que estar autorizado. No cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo porque son circunstancias muy específicas y es algo que la iglesia lo llama gracias gratis dadas. O sea, el sacerdote en ese momento, porque el obispo lo conoce y por las situaciones de la parroquia y por las situaciones de la comunidad, el obispo le dice: necesito que te prepares. Es una persona que va a Roma, estudia como llevar una especialidad, digamos, para un momento específico que el obispo lo necesite. Es más, ni siquiera puede ser en esa comunidad, puede ser que lo estudie para llevarlo a otro lado, donde sí es un poquito más fuerte tal vez la manifestación. Pero lo que les decíamos al principio, esto no es un show como lo presenta tal vez la película El Exorcista, sino que es algo más solemne. En realidad lo que se hace es lo que el ritual permite es que esté el sacerdote o los sacerdotes, depende de los que vayan. Generalmente es un sacerdote o algún seminarista, la persona que está siendo atormentada y los familiares. Ya hay grupos o parroquias donde tal vez el sacerdote logra
con miembros de la misma comunidad, de hacer un grupo de lo que llaman oraciones de liberación y todo eso. Entonces gente con alguna afectación de estas, que ya empieza a notar que hay lo que les hemos dicho, los olores y todo eso, pide una cita, se le hace una oración de liberación y a veces con eso basta. Pero digamos, el ritual no es nada extravagante. Simplemente lo que se busca es comprobar mediante la oración, porque ese es el punto que nos falta, que esta persona tiene algo más allá de un síntoma, ¿cómo se llama? Fisiológico. Sí, o mental o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya la iglesia, antes de hacer el ritual como tal, ya todo ese camino lo gastó. Ya hay médicos, ya hay placas, ya hay estudios, ya el paciente vino con especialistas y todo, y no hay una mejoría. ¿Cómo se prueba que el exorcismo es real? Pues que con voy a usar el término simple para decir que es algo sencillo, con una oración sencilla, una invocación a los santos, a la Virgen María y al único que tiene poder sobre el mal, que es el Jesucristo, empieza a haber una mejoría de las situaciones que la persona tenía. Como te decía, pues tal vez no es algo que sea así tan extravagante como que la persona vaya a hacer que a levantar el padre y estrellarlo contra la pared y todo. Sí, ya es más. Pero sí hay situaciones, lo que lo hablamos ahora, hay personas que han levitado, hay personas que en el proceso pues tal vez sienten algún malestar estomacal, tienen que vomitar y tal vez vomitan una culebra o un sapo, Sí, o cosas así que ya dentro de los puntos que hemos visto que son un poco exagerados, o sea, para una persona normal, ya propiamente que eso pase, sí. Sí, ya el tema del vómito lo había escuchado, que llega a vomitar animales, que evidentemente no es que la persona coma eso, pero pueden vomitar un sapo, una serpiente, algún tipo de animal, y he escuchado que vomitan tierra, hablando sobre los amarros y los entierros. Entonces sí, son manifestaciones ya muy, muy evidentes de que hay algo más, y me parece súper importante o interesante ahora que dijiste, claramente Jesucristo tiene poder sobre cualquier demonio, inclusive sobre Satanás, pero, y para amarrarlo con el punto que nos faltaba al principio, o el punto que nos falta es la aversión hacia objetos sagrados. Entonces, a esa persona que está atribulada, que está pasando o sufriendo de esa posesión, al momento de enseñarle o mostrarle o imponerle agua bendita, un crucifijo, cualquier objeto sagrado, eso va a ser torearlo, como decimos en Costa Rica, torear el ente que está en ese momento, y ahí se puede dar que más sí, revelaciones o más manifestaciones, mejor que dicho. si me preguntas, para mí ese es como el punto que a mí me levantaría ya la banderita roja de sí, aquí no hay, suponiendo que sí, que una persona en X situación puede tener más fuerza, o por X situación puede hablar otro idioma, digamos que esas te las compro, que pueden ser, entran ahí dentro de lo posible. Pero cuando ya llegamos a este punto, que bueno, tenés a la persona afectada y ya le mostras un crucifijo, también porque es parte de lo que se hace, que se unge la persona con bueno, se bendice se unge con agua bendita. Generalmente el sacerdote tiene agua que no está bendecida y agua que está bendecida, y usa las dos, y al agua bendita reacciona, y al agua normal entre comillas no. Entonces si hay una, en esa que vos decís al agua bendita no pasa nada, pero lo ungís con agua bendita y reacciona, es bingo. Sí, ya ahí yo creo que es una, ya de por sí obviamente uno tiene todo el background, ha pasado esto, se comporta así, hace este tipo de cosas. Otra cosa que es una manifestación muy, muy común, las marcas en los brazos, en la espalda, que hay rasguños, que hay golpes, y tal vez es una persona que no se autolesiona ni nada,
pero que sí tiene rasguñado el cuello o cosas así. Y esto de las marcas pues es algo que pasa, es súper común, ya es tan común como los casos que hemos visto en otros episodios de las infestaciones. Lo que me lleva a mencionarles también, por cierto, que pueden visitarlo en el canal, que lo tenemos, el caso de Roland Doe, que es también súper sorprendente lo que pasa con una persona que tiene este tipo de manifestaciones. Es una persona que también sufría este tipo de marcas. De hecho, creo que en el pecho le aparecían muchos rasguños. Entonces, para que vayan también al video de Roland Doe y pues obviamente le den like y puedan verlo. Es muy común también ese tipo de lesiones, de lesiones pues que aparecen, porque no es que la persona y eso también lo conozco por experiencia de gente que de repente tiene la espalda rasguñada. Correcto, sí, es un signo muy tangible, muy sí, y que es una persona que de repente me apareció tal cosa. En el caso de Roland Doe, como lo hablamos al principio, fue por un tema de que se puso a jugar creo que con la tía, a jugar Ouija. Luego la tía fallece y él queda como en ese limbo solo y empiezan a manifestarse cosas así para que lo tengan ahí y lo vayan a ver. Correcto, como dices vos, aquí les vamos a dejar el link para que puedan ver ese caso que también estuvo súper interesante y lo tenemos en el canal para que lo puedan revisar. Ok, bueno, es que este tema es súper amplio y podríamos hablar horas acá, pero para aterrizar en otro punto muy interesante o muy clave. Ok, ya con todos estos puntos que hemos ido mencionando y desglosando, llegamos a la conclusión, o el sacerdote, que es el encargado del exorcismo, que sí la persona está poseída por un demonio. Y lo que voy a decir, creo que es algo que todos en algún momento lo hemos visto, lo hemos leído, y es un punto clave, creo que para poder, o para que el exorcismo tenga éxito, y es la importancia que se le da a conocer el nombre del demonio, porque obviamente hay muchos espíritus de bajo astral, hay demonios, hay montones, pero todos tienen un nombre, son un ser como tal. Entonces la importancia de conocer el demonio, el nombre, mejor dicho, del demonio que en ese momento está poseyendo a esa persona, es súper importante. Siento yo, no sé, me corregís, para tener, obviamente el que lo expulsa es el poder o la autoridad de Dios, de Jesucristo, pero para poder tener autoridad sobre ese ente. Es interesante porque, como decís vos, sí es algo que uno ve muy común en las películas, y por lo menos de lo que yo conozco tiene un sentido en la teología que es muy bonito, es muy interesante, y que evidentemente la iglesia lo utiliza como un recurso. Y es que el nombre para un israelita, por ejemplo, una persona de los primeros siglos, tiene una connotación muy personal. El nombre está vinculado a la esencia de la persona. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, es muy común buscar un nombre con algún significado. Generalmente los nombres bíblicos tienen un significado. Por ejemplo, Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque la persona que conoce a Moisés lo relaciona con el evento que tuvo Moisés cuando lo perseguían a los primogénitos, lo querían matar. Pues la mamá lo pone en una canastita y lo tira por el Nilo, y después río abajo los egipcios lo rescatan del agua. Por eso se llama Moisés. El mismo Simón, que el mismo Cristo le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra, por ser un fundamento. El nombre bíblicamente pues tiene esa connotación, es conocer la esencia de la persona, de quién es y cuál es la historia que tiene esa persona. Paréntesis, por eso es que el mismo Dios, cuando precisamente Moisés le pregunta que cuando tiene que ir al faraón, ¿quién le digo que me envía? Dios no le da un nombre.
porque si Dios le da un nombre sería como si Moisés conociera la esencia de Dios, y evidentemente Dios es inmensamente, sí, no habría manera de conocerlo, o sea, sería limitarlo. Ya dentro de la práctica del exorcismo, conocer el nombre del espíritu, pues le da al sacerdote que actúa in persona Christi la autoridad sobre esa persona, bueno, sobre ese ser, y lo que significaría que ya sé quién sos. Ajá, correcto. Y es muy curioso porque, bueno, de los que yo... Perdón, y tener la autoridad de yo poder decirte, Andrés, vete de aquí. Ajá, sí, ya no es una batalla espiritual abstracta, digamos, yo peleando contra, no sé, sino que ya soy yo peleando contra alguien específico. Y se manifiestan mucho con nombres muy curiosos, porque yo he visto que, por ejemplo, mencionan el nombre de Hitler, que incluso que no es solo uno, sino que son 7, que son legiones, que bueno, 7 bíblicamente tienen otro significado también en la cantidad. He escuchado, bueno, obviamente el nombre es, que no sé si será prohibido decirlos aquí en el podcast, pero como Asmodeo, Astarot, Lucifer, Belial, Mefistófeles, o sea, hay de alguna manera la autoridad que el sacerdote tiene por la institución de la iglesia sobre los espíritus, provoca que ellos de alguna manera pues tengan que someterse. Entonces es en ese sentido de que, bueno, ahora sí podemos pelear de tú a tú. Porque también dentro del mismo exorcismo, bueno, vos has visto que el mismo demonio pues conoce, entre comillas, tu vida, o lo que has hecho o lo que no has hecho, o dice o no dice, porque muchas cosas que dice son mentiras o son falsas. Es tratar siempre de involucrar al sacerdote dentro del engaño, porque ese ser está ahí alimentándose de esa persona, de la vida espiritual de esa persona, y también de la vida física de esa persona. Y la misión del sacerdote pues es sacarlo, y tiene la autoridad para hacerlo. Como les digo, el ritual no es que es nada extravagante, son algunas oraciones que se hacen, y es un proceso de varias sesiones. Es más, existe, y tal vez podemos dejar el link para que lo vean, el último exorcismo que hizo el padre Gabriel Amort. De hecho, el exorcismo él no lo terminó, porque en la última sesión, la siguiente sesión que tenía con esta muchacha, porque era una mujer, ya el padre había fallecido. Entonces él obviamente se lo delegan a otro sacerdote, y él lo continúa. Pero ese es un exorcismo documentado, y que el mismo padre Amort va explicando qué es lo que se va haciendo, o cuál es la intención de las cosas que él va aplicando. Y en ese, porque yo lo he visto, se ve claramente este tipo de cosas que hemos hablado, de la fuerza, las voces, y la adversión a cosas sagradas. O sea, es muy completo, y es algo que, como les digo, pues la iglesia tiene siglos de estarlo practicando, y ya está, digamos, de alguna manera como formalizado y regulado, para con la experiencia de otros sacerdotes, pues ya tener una guía de qué es lo que pasa, qué es lo que se hace, y sí, qué es lo que se espera. Sí, yo sí puedo decirles que, bueno, que hay manifestaciones ya un poco más fuertes, como ya el hecho de ver una persona levitar. Claro. Ya eso sí es algo que médicamente ahí sí no hay forma de cómo justificarlo, cómo tratar de darle un... Desde la física, uno conoce la gravedad. No hay manera de... Sí, ya hay otro, ya son cosas que no son lo común, pero que sí pasan. Entonces, el sacerdote está preparado para cualquier palabra, para cualquier evento, porque a veces también estar en esta situación que no deja de ser estresante, pues tenés familiares ahí mismo, porque de alguna manera se recomienda que esté el papá, la mamá,
o algún familiar cercano, que estas personas, si hago la aclaración, no participan directamente en el exorcismo. Esas personas están junto con algún otro sacerdote o algún acompañante del ministro, pues acompañando con la oración, repitiendo oraciones, que la oración de San Gabriel, la famosa oración de San Benito, o sea, es un acompañamiento. Sí, es un acompañamiento. Más allá de la oración, pues también es un acompañamiento sentimental, de estar acompañando a una persona con tu presencia, con tu oración, y que es una persona que amas. Exactamente, esa es una de las claves. Amor. Claro que sí. Sí, y bueno, también para ir cerrando, como les digo, este tema es súper amplio, ojalá podamos en otro capítulo tal vez retomarlo un poquito. Pero ahora que mencionábamos sobre lo de los demonios, también me parece súper interesante, porque en la cultura general, cuando se habla de este tema, siempre se le metió el diablo o está poseído por el diablo, pero podemos ver que el diablo como tal, que se conoce como diablo, como Lucifer, como Satanás, tal vez no es, pueda pasar, pero no es simplemente se le metió el diablo, sino hay un montón de demonios, de ángeles caídos que son los que pueden poseer a esa persona, y no simplemente es decirle diablo o váyase de acá, sino hay un montón de demonios que... Y ellos van a llegar a atormentar, a buscar que no estés tranquilo, que no te vaya bien, que estés incómodo, que estés de mal humor, que eso va a afectar a tu familia, eso también va a afectar tu trabajo. Y yo creo que no he cerrado una pregunta que me hiciste, es ¿qué pasa? O sea, después ¿qué pasa? Y la sesión puede durar, qué sé yo, un par de horas, 3 horas, durante varios meses o el tiempo que lo requiera. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que el sacerdote no solo hace las oraciones y agarra sus cositas y se va, sino que a la familia y a la persona, dentro de sus posibilidades, se le pide pues hacer penitencia, hacer ayuno y sobre todo pues participar de la Eucaristía. Entonces la iglesia no lo hace desligado del centro de lo que es la fe católica, que es la Eucaristía. Entonces, durante ese proceso es las sesiones propiamente con el sacerdote, y aparte de eso, pues lo que la familia puede apoyar en acompañamiento, en oración, en misas, hasta que ya las manifestaciones empiezan a mermar. No es un momento así como un clímax de la película, que el demonio sale y se va y ya la muchacha queda ya tranquilita en la cama. No, es así como la posesión es gradual, el exorcismo, la desposesión, existe, pues también es gradual. Empiezan a haber menos manifestaciones y ya la persona empieza a recuperar otra vez la normalidad, digamos. Creo que sí, podemos concluir que el exorcismo como tal no es un acto de magia en el momento, sino es un procedimiento grande que incluye muchas cosas, sino obviamente las sesiones en el momento con el sacerdote es una parte muy importante, pero tiene que ver mucho, como te decía, familia, oraciones, ir a misa, cambiar el estilo de vida para que al final sea exitoso y poder sacar eso que estuvo atormentando a esa persona. Y que lo que aprendí según Fray Claudio, que era o es, no sé si será todavía, exorcista de aquí de la diócesis de nosotros, la posesión como tal, donde haya que involucrar un sacerdote para hacer un exorcismo, es muy, 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 muy rara. O sea, sería como algo ya muy extremo. Lo demás sería como el tipo de vejaciones y todo esto que igual hay oraciones, hay acompañamiento y todo eso, pero la posesión como tal, donde el exorcismo se da, sí es muy poco común, es algo ya muy raro. Okay. Y creo que por el día de hoy sería, como les dijimos al principio, un capítulo, un tema súper interesante que tiene un montón de aristas más para tocar, pero ojalá en el próximo capítulo podamos retomar un poquito este tema. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, compartan el video, y ahí tenemos un montón de videos más que tienen relación con esto, con otros temas que si les gusta este tema paranormal, fijo les va a gustar, y ojalá lo puedan revisar, ojalá se suscriban, le den like,
si tienen un tema relacionado con un tema o un comentario o alguna vivencia que les haya pasado respecto a este tema o temas que hemos tocado anteriormente, ojalá nos lo dejen saber ahí en la cajita de comentarios y podemos hablar de eso. Si tienen alguna historia, compártanla con nosotros y aquí la vamos a estar comentando y explicándola. Nos vamos, Andrés. Sí, ya se nos pasó un poquito porque el tema sí da para mucho, pero igual que siempre, pues agradecerles que estén ahí pendientes de nosotros, que nos sigan en las redes sociales. Hemos crecido un poquito en seguidores, creo que le hemos estado poniendo bastante empeño y a la gente le ha gustado. Entonces, lo de siempre, suscríbanse por favor y denle like a los videos para saber que el material de nosotros les está gustando y seguir trayéndoles más casos paranormales. De mi parte, pues agradecerles de verdad y que tengan de verdad muy buenas noches. Que tengan muy buenas noches y nos despedimos del capítulo de hoy de Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Y así hemos llegado a la conclusión de otro episodio más de Ghostcast. Por favor, suscríbete, compártenos tus historias y por esta noche te recomendamos mantener la luz encendida.